para poder mostrarlas en pantalla. Josué, ¿me ayudas con Vamos eso, por así. favor? Aquí vamos. Aquí vamos de nuevo. Una muy buena noche para todos. Gracias por estar aquí conectados. Eh, Súper contento de la acogida del público, de la cantidad de personas, así que espero que la clase de hoy la disfruten tanto o más que la clase de ayer. Así que bueno, pues vamos a arrancar. Vamos a hablar de la obstrucción de vías urinarias bajas en felinos. Vamos a tocar algunos puntos claves desde la medicina y desde la cirugía, ¿vale? ¿Sabían que este tema es tan importante porque hasta el 10% de los gatos que acuden a una consulta de urgencia o de especialidad acuden con un problema de las vías urinarias? Y esa cifra nada más es en Europa, ¿sí? Esa cifra posiblemente puede ser incluso más alta en muchas de sus localidades. Y eso es porque es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que puede estar muy asociada a problemas dietarios, a problemas etológicos, comportamentales, ¿no? Eh, por cambios en el ambiente, por estrés. Y entonces creo yo que en América Latina puede haber clínicas específicas donde su incidencia o su prevalencia de esta casuística es en realidad bastante más alta. Es un problema muy, muy frecuente. Entonces creo yo que todos debemos saber y conocer cómo se maneja. Bueno, ayúdame Yares con los comentarios para que los colegas nos respondan esta pregunta. Cuéntenme colegas si alguna vez han ingresado a un paciente a cirugía de vías urinarias sin estar seguros de que han tenido una adecuada estabilización, sin estar seguros de que corrigieron los trastornos metabólicos propios de ese paciente. Cuéntame qué nos responden los colegas que están conectados. Muy bien, analicemos, ¿no? De repente hagamos una introspectiva, a ver si de repente realmente hemos ingresado a un proceso Porque mira, clínico. yo de antemano te digo que en su momento sí, también lo hice. ¿Ok? Sí. Acá Mm. algunos médicos veterinarios, no voy a mostrar los comentarios, pero algunos médicos veterinarios mencionan sí, sí he tenido la oportunidad, lamentablemente sí. Hay momentos en donde no hay posibilidad de sacar exámenes o hay mucho riesgo, el ojo del médico, a veces es lo único que tenemos y decimos sí. Entonces sí ha ocurrido, querido amigo. Perfecto. Bueno, sé que ha ocurrido, por eso lo pongo aquí y hoy les voy a enseñar pues cómo vamos a evitar que eso pase, ¿sí? Mucho de ello con herramientas clínicas y de mera interpretación. Obviamente, los apoyos diagnósticos, ya que lo mencionaron por ahí, son bien importantes, ¿sí? Pero recuerden, y lo mencionaba ayer, nuestro mejor amigo son los cinco sentidos, ¿listo? Y las ayudas diagnósticas sí son importantísimas, vamos a tratar de usarlas lo mejor posible, ¿sí? Pero siempre basados en la interpretación clínica. Ahora, mis mayores obstáculos en un principio con estos pacientes era reconocer que efectivamente había una alteración metabólica. Así que vamos a empezar a entender cuáles son esas alteraciones metabólicas asociadas a una obstrucción urinaria, ¿vale? Ese es parte del objetivo de esta charla, ¿sí? Que justamente son estos los objetivos: estabilizar al paciente obstruido, ¿sí? Con obstrucción urinaria, reconocer algunas de las causas que pueden generar obstrucciones en un paciente felino. Importante, lo menciono una vez, doctores, podríamos hablar de enfermedad de vía urinaria baja de los gatos. Podríamos hacer un congreso y que dure 3 semanas y no terminamos de tocar todo el tema. Pero que sepamos adicionales, responder un poco con anatomía, es decir, la llegada de sangre a la vejiga y la uretra viene. Este es importante. Como todo, la mejor herramienta, ¿vale? Y vamos a conocer algunas cirugías que nos sirven para corregir algunas complicaciones específicas. Como todo, la mejor herramienta del cirujano, doctores, es la anatomía, ¿vale? Mm, es importante reconocer que la irrigación, es decir, la llegada de sangre a la vejiga y la uretra, viene principalmente de una arteria vesical craneal y caudal, ¿sí?
que en el macho vienen de la umbilical y la prostática, y tenemos unas ramas propiamente uretrales que vienen una de la pudenda y otra de la arteria prostática, ¿vale? En el macho felino particularmente, la anatomía normal de la uretra es que, bueno, viene la vejiga que tiene un cuerpo, ¿sí? O un ápice, viene una vejiga que tiene un trígono donde se insertan los uréteres, ¿sí? Y viene directamente en el macho canino saldría directamente la uretra a la próstata, en el macho felino no, en el macho felino tenemos un poco de uretra preprostática, la uretra prostática, un poquito de uretra prepúbica y luego sí la uretra que va a salir, la uretra pelviana y la uretra peniana, ¿vale? Entonces, en el macho felino, ya vamos a ver una parte de esa prolongación, es importante hacer esa aclaración porque nos sirve para valorar anatómicamente la uretra en el momento de la cirugía, ¿sí? En la hembra es un poco más consistente entre la perra y la gata, ¿vale? Y la irrigación, entre comillas, es la misma, solo que viene de arterias diferentes, ¿no? La arteria vesical craneal viene igual de la arteria umbilical y la arteria vesical caudal viene de la arteria vaginal, ¿vale? Que va a tener también una rama uretral. Y la arteria pudenda interna también genera algunas ramitas uretrales, ¿vale? Ahora, hablemos de la obstrucción uretral, doctores. La obstrucción uretral, ¿sí? Ya sea desde la vejiga, acuérdense, en el cuello vesical inicia la uretra y puede ocurrir allí, o puede ocurrir directamente sobre la uretra, ¿ya? Y no es otra cosa que un impedimento para la salida del flujo de orina desde la vejiga hacia la uretra. Ahora, fíjense, este paciente de esta radiografía tiene un gran, diría yo que es un gran cálculo, un depósito de muchos cálculos pequeñitos, no hay manera de saberlo hasta sacarlo, ¿sí? Pero fíjense que al momento de tratar de prolongarse hacia la uretra, tenemos además un montón de material radiopaco dentro de la uretra, o sea que este paciente no solo tiene cálculos en la uretra y en la vejiga, no solo en la uretra, sino también en la vejiga. Y además, fíjense que parece que tiene unos focos también radiopacos en los riñones, entonces eh, es importante que reconozcamos que las causas de obstrucción uretral pueden estar diseminadas en todo el tracto urinario y que todo el tracto urinario no podemos separarlo, o sea, tenemos que tener en cuenta que lo que afecta una parte del tracto urinario muy seguramente puede afectar lo demás, ¿vale? Ahora, las causas, la más común, ¿sí? Es la obstrucción, las más comunes son las obstrucciones física y mecánica, ¿vale? La física es la compresión desde el exterior, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿qué les digo yo? Una prostatomegalia, aunque en gatos es muy poco frecuente, ¿vale? Una masa que esté comprimiendo, ¿ya? Y en el gato la que sí definitivamente es la más frecuente, la que más vamos a ver, es la obstrucción mecánica, que es el tapón de moco, los cálculos, todo lo que se ubique ya dentro del tracto urinario, dentro de la luz del tracto urinario como tal, ¿vale? Y tenemos una obstrucción funcional. ¿Sí? La obstrucción funcional es la propia pues de una anomalía propiamente funcional que puede ser un espasmo uretral, ¿sí? O una disfunción nerviosa, ¿sí? De la inervación de la vejiga, que es otro tema que también es bastante interesante, pero no lo vamos a tocar hoy porque pues no es propio del manejo quirúrgico. Y entonces, dentro de esas causas, vamos a hablar de las más comunes que son la cistolitiasis y uretrolitiasis, la presencia de cálculos, doctores, ¿vale? La presencia de cálculos en pequeños animales en general, tanto perros como gatos, los más comunes son la estrubita y los oxalatos de calcio, ¿vale? Y en muchas ocasiones podemos tener una infección de tracto urinario concomitante. En las hembras, puede ser que el manejo dietario sea exitoso si no hay obstrucción, le podemos dar tiempo. Pero en el macho es muy fácil, primero porque más comúnmente tenemos oxalatos de calcio y segundo por la conformación anatómica de la uretra, es muy fácil que el macho se obstruya. Entonces muchas veces si yo llegase a detectar un cálculo urinario en el gato macho, voy a intentar extraerlo
dentro de la medida de lo posible. Si noto ya que es un cálculo bien formado, delimitado, ¿sí? Es probable que tome la decisión de extraerlo, a menos que ya por otras condiciones médicas considere otra determinación. Importante, los cálculos pueden ser consecuencia de otra enfermedad, ya que hablemos de predisposiciones, vamos a hablar de cuáles. Entonces, mírenlo aquí. La primera predisposición para la formación de cálculo en vías urinarias, son cambios en el pH, ¿sí? pHs muy ácidos o básicos predisponen a la formación de sedimentación, ¿vale? Por ejemplo, en pHs ácidos es más común la formación de oxalatos de calcio, en pHs básicos la formación de cálculos de estruvita, ¿vale? Presencia de bacterias ureasa positivas. Resulta que las bacterias ureasa positivas son principalmente las enterobacterias. Son las bacterias más comunes en las infecciones de tracto urinario, ¿vale? Debemos tenerlas muy en cuenta. E. coli, por ejemplo, es una de las más frecuentes. Ahora, predisposiciones propias del paciente, edad, raza, sexo, ¿vale? Entonces, la edad, generalmente estos problemas aparecen en gatos ya mayores, de edad intermedia, 5, 7 años, 9, ¿vale? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, es muy paciente dependiente, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta la edad como un factor de predisposición. La raza, de repente, no sé, puede variar un poco puede variar un poco según ¿cómo me explico? Según los factores donde ustedes se encuentren, o sea, según la situación donde ustedes se encuentren, porque muy seguramente todos atendemos felinos de razas diferentes dependiendo del lugar donde vivimos, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé si coinciden conmigo, muchos de ustedes, que una de las razas con más problemas de las vías urinarias son los gatos persa, por ejemplo, ¿sí? Pero también es muy típico de cualquier raza, hasta doméstico de pelo corto, que es el famoso gato criollo, por así llamarlo, ¿sí? Eh, el doméstico de pelo corto, que sea macho, que sea de alta actividad reproductiva, que sea de alta, que además salga mucho a la calle, son pacientes muy predispuestos a la enfermedad de vías urinarias, ¿sí? A la formación de cálculo. ¿Listo? Entonces la raza ahí empieza a perder un poquito la importancia y realmente el sexo empieza a ganar importancia, sobre todo en los machos. Los machos felinos sufren mucho más de la enfermedad de vías urinarias bajas que las hembras, ¿vale? Les pongo aquí Shunt portosistémico y muchos de ustedes me dirán, uy, ¿cómo así? Shunt portosistémico en un gato. Sí, doctores, está reportado. No es muy frecuente, ¿listo? Muchas veces cuando ocurre, pues son los shunts gastrocava o los shunts también de la vena cólica, también llegan a aparecer. No es frecuente, pero deben tenerlo en cuenta, sobre todo si sacan un cálculo y se dan cuenta que es un cálculo de uratos de amonio o que por cualquier motivo sospechan que el paciente tiene hiperamonemia, pues pueden llegar a sospechar que tienen un gato, un felino con shunt portosistémico. Es uno de sus diagnósticos diferenciales, ¿listo? No es que sea lo más común, pero lo deben tener como una posibilidad. Ahora, esta imagen me gustó mucho porque nos resume en una sola imagen las causas de una obstrucción uretral. No, les decía que puede ser compresiva, que puede ser externa a la luz, ¿sí? Cuando hay problemas de tumores de la vejiga, tumores de la uretra, tumores de la próstata. No es lo más común en el gato, ¿sí? Constricción uretral, eso sí podría llegar a aparecer, ¿vale? Pero en el gato sí lo más común es el síndrome inflamatorio asociado al famoso FLUT, Feline Lower Urinary Tract Disease, enfermedad de las vías urinarias bajas felinas. Listo, es un proceso inflamatorio, un síndrome inflamatorio, donde se forma un tapón de moco inflamatorio en la uretra peniana. Es bastante frecuente, está muy asociado a la dieta, entonces a la dieta y a los problemas comportamentales, entonces tengámoslo en cuenta siempre como un diagnóstico diferencial. Y el siguiente más común es la formación de urolitos, que era lo que veníamos hablando. Listo, la formación de cálculos que van a finalmente obstruirse en la uretra, ¿vale? Ahora, me gusta también esta imagen por un tema particular. Fíjense que la uretra, sí, aunque este dibujo no es de una uretra completamente normal,
pero fíjense que la uretra tiene un punto muy ancho o un punto más ancho aquí, justo en la base del pene, lo que vendría siendo la región perineal. Pues doctores, ese es el motivo de que decidamos siempre que sea posible o siempre que vamos a decidir más bien hacer una uretrostomía en gato, vamos a decidir hacerla mediante una uretrostomía perineal, ¿vale? Va a ser una uretrostomía perineal que ahorita vamos a ver la técnica. Ahora tenemos que hablar un poquito, muy brevemente, de la medicina que hay detrás de la obstrucción, doctores. El gato obstruido, el gato obstruido tiene 4 consideraciones principales que debemos tener en cuenta al momento del manejo. 1, la hipercalemia o aumento de potasio. 2, la azotemia. ¿Sí? Recuerden que cuando se obstruye la vía urinaria, impide completamente la eliminación de urea y creatinina y nos va a generar azotemia postrenal. 3, discúlpenme, me dio hipo. 3, la acidosis metabólica, ¿vale? La acidosis metabólica es una consideración importante y debemos asumir en cierta medida que todos los pacientes obstruidos y con signos clínicos de obstrucción, ¿sí? Sobre todo esos pacientes con signos clínicos muy claros de obstrucción o que ya están en un estado de estupor, pues desarrollan estado de acidosis metabólica, y los que simplemente tienen algún grado de obstrucción, pero clínicamente no se le ven tan mal, son pacientes predispuestos a la acidosis metabólica. Entonces, vamos a tomar algunas precauciones para ese manejo. Y por último, pero no menos importante, el dolor. La vía urinaria duele bastante. Entonces, tenemos que apoyar el manejo analgésico de nuestros pacientes. Sí, acompañado a esas condiciones clínicas, vamos a tener entonces que hay unos signos propiamente del tracto urinario y unos signos sistémicos. Hay muchísimos signos clínicos descritos de la enfermedad urinaria en gatos. Me interesa que tengan claros por lo menos los 2 más característicos, doctores: la polaquiuria y la disuria. ¿Sí? ¿Cómo te va a reportar un propietario polaquiuria en un gato? Recuerden que polaquiuria es ese intento constante por orinar que genera pocas gotas de orina, ¿sí? Y en mucha frecuencia. Entonces, realmente es un aumento en la frecuencia de la micción y casi siempre va acompañada de esa micción dificultosa que solo permite salir unas pocas gotas de orina. Esa salida de pocas gotas de orina, que además se acompaña de un cambio postural en el gato, de un esfuerzo, eso se llama disuria, ¿listo? Entonces casi siempre en el gato con enfermedad de vía urinaria baja vamos a tener polaquiuria y vamos a tener disuria, ¿listo? Ya hablo de los signos sistémicos, pero adelantémonos un segundo. Así se ve el gato, ¿sí? Miren los cambios de postura que hace el felino cuando tiene polaquiuria y cuando tiene disuria, cuando tiene dificultad, o sea, en realidad cuando tiene disuria, cuando tiene dificultad para la micción, el gato va a hacer ese cambio postural que es tan claro, que es tan evidente y que muchas veces es el motivo de consulta del propietario. Y se suma un signo adicional, la vocalización. ¿Listo? La vocalización muchas veces va a acompañar a la disuria en los felinos. ¿Listo? Entonces un gato normal debería orinar relajado, sin ningún problema, en una posición más tranquila. El gato con disuria, ¿sí? Arquea la espalda, ¿sí? Trata de hacer sus patas traseras, sus miembros pélvicos hacia craneal, ¿sí? Va a vocalizar, inclina la cabeza hacia abajo, se le va a ver incómodo y además va a tener polaquiuria que, como la nota el propietario, doctor, el gato está entrando muchas veces a la caja, está yendo mucho a la caja de arena a orinar. Pues esa es la polaquiuria, ¿vale? Esos son los signos típicos que debemos reconocer. Ahora, hay unos signos sistémicos que van a estar asociados principalmente a los cambios metabólicos de los que hablábamos. Por ejemplo, la hipercalemia, el aumento del potasio, genera debilidad muscular. Entonces son gatos que les pueden llegar postrados y les pueden llegar además con un signo bien característico, bueno, entre de muchas causas que hay de ese signo, no es patognomónico, mejor dicho, es lo que quiero decir. O sea, no porque llegue así quiere decir que tiene hipercalemia, pero los pacientes con hipercalemia pueden presentar ventroflexión cervical, es decir, van a tener la cabeza, no sé si ahí están viendo mi pantalla,
pero van a tener la cabeza dispuesta hacia la región esternal, ¿sí? Tratando de juntar el mentón como hacia el esternón. Y es porque tienen debilidad muscular y el ligamento nucal del gato es muy débil. Entonces no va a poder sostener la cabeza y se flexiona el cuello hacia ventral. ¿Listo? Otros signos sistémicos, perdón. De la azotemia, por ejemplo, podemos llegar a tener decaimiento, podemos llegar a tener vómito, ¿no? Como también hay deshidratación, pues vamos a tener cambios en el tiempo de retorno del pliegue cutáneo, en la turgencia de la piel, ¿sí? Vamos a tener dolor, manifestaciones de dolor. Entonces es importante que tengamos en cuenta los signos sistémicos asociados a la enfermedad. Entonces, hablemos del manejo médico. Listo. Tenemos la azotemia renal. Sabemos que hay aumento del bunning, la creatinina. ¿Listo? ¿Por qué? Por resultado de la obstrucción. Pues esa azotemia la vamos a ir resolviendo con el proceso de rehidratación del paciente. O sea, a mí me llega el gato en obstrucción uretral aguda. ¿Listo? Yo no voy a entrarme de una a uretrostomía, ¿no? Yo tengo que tomar una serie de decisiones. Y lo primero siempre para mí va a ser tomar una vía endovenosa y empezar a reponer fluidos. Ya vamos a ver con qué, ¿sí? Ahora que hablemos de la acidosis, esa es siempre mi primera decisión. Voy a tomar una vía, voy a tomar exámenes, por supuesto, por lo menos un panel básico, y vamos a poner una fluidoterapia, ¿sí? Ya sea de reposición o de soporte según lo que necesite el paciente. Pero entonces viene otro cambio adicional. Tenemos la hipercalemia, el aumento de las concentraciones de potasio en sangre. ¿Por qué? Porque el potasio, este paciente simplemente no lo va a poder eliminar. Como tiene una obstrucción urinaria, se empieza a acumular en sangre. Y el problema del potasio es que tiene consecuencias potencialmente mortales. Ahora, muchos de ustedes me dirán, Felipe, lo que pasa es que igual no tengo cómo medirle potasio a estos pacientes. O si le mido potasio, lo envío al laboratorio y llegan 24, 48 horas, probablemente cuando el paciente ya haya muerto. Yo les voy a decir, ok, doctores, no hay problema. Vamos, yo creo que la mayoría, sí, y los que no, esto sí es bien importante, si van a hacer cirugía lo necesitan, ¿sí? La mayoría tenemos por lo menos un multiparámetros en la clínica, ¿vale? Entonces, ese multiparámetros a este paciente que llegó, no voy a esperarme hasta que lo entre a cirugía para conectar el multiparámetros, no. Voy a poner de una vez el electrocardiograma que me puede mostrar cambios que me sugieren aumentos del potasio. ¿Cuáles son los cambios más claros? Una elevación de la onda T, ¿sí? Que se vuelve aguda, se vuelve puntiaguda y muy alta. Y eso tiene que ver porque la onda T es la representación de la repolarización ventricular, ¿ya? Y la repolarización, recuerden que depende del potasio, de la bomba sodio-potasio. Entonces, si hay exceso de potasio, la onda T varía, se vuelve picuda, se vuelve alta. Y hay otro cambio, ¿sí? Porque hay anomalías entonces ya de la conducción, ¿sí? Y es que los complejos QRS se empiezan a ampliar, se empiezan a volver más anchos. Entonces, cuando tenemos una hipercalemia que arranca como leve, apenas si se empieza a notar un poquito más aguda la onda T, un poquito más amplio el QRS, pero cuando ya se vuelve más moderada, fíjense que hay un cambio adicional, se aplana la onda P, ¿sí? Se vuelve más pequeña, el QRS queda muy amplio, queda redondeado y la onda T ya queda casi del mismo tamaño que ese QRS. Y cuando además tenemos un problema severo, una hipercalemia ya severa, ¿vale? Ya fíjense cómo desaparece la onda T, ¿sí? Se vuelve muy, muy, muy amplio y muy redondeado el QRS y la onda T termina por superar al complejo QRS. Entonces, con un electrocardiograma podemos detectar cambios en el potasio de nuestro paciente. Es súper valioso, es súper importante, ¿vale? Súper importante en la detección de este problema. Cuando ustedes no tengan a la mano la medición de potasio, deben conectar el electrocardiograma para poder intuir que si tengo un paciente con obstrucción uretral, con obstrucción de la vejiga, voy a tener que ponerle
voy a tener que evaluar si hay cambios del electrocardiograma para yo considerar que tiene hipercalemia. ¿Y esa hipercalemia cómo se trata? Bueno, hay varios tratamientos. Los que yo más utilizo es la combinación de insulina con dextrosa. Recuerden que la insulina permite la entrada del potasio a la célula. Entonces, una insulina de rápida acción con una infusión de dextrosa porque no le quiero causar hipoglicemia al paciente. Entonces, eh, es una de las opciones más seguras, sobre todo si no tenemos medición clara de potasio. Creo yo que es una de las opciones más seguras. Listo, ya vemos la dosis en la diapositiva siguiente. Cuando los aumentos de potasio son demasiado marcados, ¿sí? Y tengo medición de potasio como tal, ahí podemos utilizar el gluconato de calcio, pero el gluconato de calcio, recuerden que debe manejarse con muchísima precaución a una infusión muy lenta, muy lenta, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me puedo tardar yo en estabilizar un paciente con hipercalemia? De 6 a 12 horas, doctores. Quiere decir que no tenemos que estar corriendo, que el paciente llegó obstruido, entonces lo tengo que operar ya. No. Le podemos dar el tiempo correcto de rehidratación, de corrección del trastorno electrolítico para entrarlo ahí sí a cirugía, ¿sí? No les digo ahora que esperen 24 o 48 horas, no, porque por supuesto en algún punto no va a haber un punto de compensación. Pero tenemos que tratar de estabilizarlo y yo les digo, por lo menos dense el tiempo de 2 horas para ver si responde al tratamiento médico y si con 2 horas va respondiendo, lo dejo que cumpla las 4 horas para entrar a cirugía, un paciente lo más estable posible. ¿Listo? Fíjense, esto es otro electrocardiograma que nos muestra los cambios, ¿sí? De esa onda T muy picuda, ¿sí? Y cambios del QRS. Listo, miren la dosis que de pronto nos puede interesar a varios. Entonces, la dosis de insulina, ¿ya? 0.2 a 0.5 unidades kilo. La dosis de glucosa, listo, le vamos a poner una infusión de glucosa porque si le pongo nada más insulina, pues le voy a causar una hipoglicemia, voy a tener más problemas, listo. La dosis de gluconato de calcio, listo. Y, bueno, aquí interesante, nos reportan la dosis de shock o dosis de resucitación a dosis baja. Esta dosis de 5 a 20 ml es la que se describe como una dosis de resucitación baja. ¿Listo? Esto solo si el paciente tiene deshidratación severa, ¿sí? Una deshidratación mayor al 9%, mayor al 10%, considero esta dosis. Caso contrario, una dosis de reposición, ¿sí? Más o menos 6 ml kilo hora puede ser suficiente. ¿Listo? Ahora, la acidosis metabólica de este paciente, listo, vamos a tener que hacer una fluidoterapia de reposición para empezarla a tratar, listo, y como está en acidosis, pues no vamos a elegir o sospechamos que el paciente puede estar predispuesto a la acidosis, no vamos a elegir un cloruro de sodio, doctores, a este paciente no le podemos poner un cloruro de sodio. A este paciente vamos a elegir hidratarlo con solución de Ringer lactato, ¿vale? El Ringer lactato nos ayuda muchísimo a empezar a corregir ese déficit de base, ¿sí? Y así podernos evitar complicaciones propias de la acidosis, ¿listo? Tenemos también, ¿listo? La opción de utilizar acetato de Ringer, si alguno de ustedes lo consigue, ¿listo? El acetato de Ringer también funciona muy bien. Aquí en Colombia se llama isofundin, ¿ya? Y debemos preguntarnos por esto. ¿Será que mi paciente, si sospecho que está en acidosis, sobre todo esos pacientes que llegan postrados, muy afectados, muy deshidratados, que yo no sospecho, sino que sé que está en acidosis, ¿será que necesita bicarbonato? Pues doctores, la respuesta es que no lo sabemos a ciencia cierta, a menos que ustedes dispongan de un equipo de gasometría en la clínica. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que estoy seguro que la mayoría de quienes me escuchan en este momento, desafortunadamente no disponemos, porque me incluyo, de un equipo de gasometría. ¿Listo? Entonces, si no tengo una gasometría, si no tengo una medición clara del déficit de base que me permita calcular una dosis segura de bicarbonato, no lo vayan a poner, ¿no? No lo pongan, la fluidoterapia y la reposición de fluidos del paciente, más la estabilización, la descompresión urinaria, que ya ahorita vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas,
deberían ser suficientes para ir corrigiendo esa acidosis. ¿Listo? Casi nunca necesitamos realmente el bicarbonato, a menos que sea un caso ya particularmente grave. Pero si ustedes no tienen cómo medir el bicarbonato en sangre, no le pongan bicarbonato, ¿vale? Porque el organismo de alguna manera compensa mejor un estadio de acidosis que un estadio de alcalosis metabólica. Y si le causamos una alcalosis metabólica iatrogénica a este paciente, se va a complicar, ¿vale? Entonces, cuidado con poner bicarbonato sin tener mediciones del déficit de base. Ahora, con respecto a las consideraciones analgésicas, ¿vale? Los AINES definitivamente vamos a tratar de evitarlos lo más posible, ¿vale? Recuerden que los AINES nos producen vasodilatación de la arteriola aferente del glomérulo. Entonces, esa vasodilatación disminuye la presión de filtrado glomerular y una azotemia que era postrenal se nos puede empeorar en un cuadro renal, además, y puede empeorarnos signos gastroentéricos o problemas gastroentéricos concomitantes del paciente. Entonces, no, la analgesia de estos pacientes va muy bien con AINES. A mí me gusta muchísimo la hidromorfona, me parece que va muy bien. Colegas mexicanos que sé que deben haber conectados, cuando estuve en México me fue súper bien con la buprenorfina, listo, les iba muy bien y sé que la usan bastante para este problema. Y en Perú, colegas que están en Perú, utilizábamos también morfina, que mientras el paciente no tenga hipotensión, la morfina también va muy bien como analgésico de estos pacientes. De hecho, si vemos las recomendaciones de Fossum, todos los medicamentos que acabamos de mencionar están allí listados, ¿vale? Mírenlos aquí, y aquí tienen las dosis. Si desean tomarle un pantallazo, lo pueden hacer. Morfina, hidromorfona, oximorfona, que yo personalmente no tengo acceso, no sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia con ella, y la buprenorfina, que tuve la experiencia en México, desafortunadamente en Colombia no tenemos, ¿vale? Bueno, ¿listo? Vamos a continuar. Aquí hay algunas consideraciones del monitoreo. Importante, esta tabla dice postoperatorio, pero el dolor también está desde el pre, entonces son las mismas consideraciones analgésicas. Y miren la nota que les decía, evitemos los AINES. ¿Listo? Bueno, doctores, ¿y entonces qué voy a hacer con mi gato obstruido? Pues si el paciente es la primera vez que se me obstruye y no es por cálculos, voy a intentar sondearlo. Porque puede ser un tapón mucoso que yo, o simplemente material que yo logre expulsar con el proceso de sondaje, ¿vale? Si es un cálculo o si es un paciente que es reincidente, ojo, pónganme atención porque es aquí donde empezamos a tomar decisiones. Resulta que los gatos, si la uretrostomía es exitosa, la recuperación es muy buena, el pronóstico es muy bueno, ¿sí? Siempre que la cirugía sea exitosa. Yo sé que la uretrostomía muchas veces causa miedo porque puede llegar a tener muchas complicaciones. Pero si la cirugía sale bien, la tasa de reincidencia de obstrucción uretral del gato es muy bajita, muy, muy bajita. Entonces son pacientes que muchas veces termina siendo mejor a la segunda o tercera obstrucción, así siempre lo logramos desobstruir o sondear, pues si a la segunda o tercera obstrucción tomar la decisión de hacer una uretrostomía, ¿vale? Entonces el sondaje es una maniobra de urgencia, sí, la sonda también nos va a ayudar en el procedimiento quirúrgico de uretrostomía, pero no nos convirtamos en médicos que sondean todas las ocasiones de obstrucción del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, el sondaje por sí genera un traumatismo y una inflamación a la uretra, con el tiempo se puede estenosar, si además acostumbramos mantener demasiado tiempo la sonda, pues puede empeorar, ¿vale? Entonces, el sondaje es de primera línea cuando es la primera obstrucción, ¿listo? Cuando es la primera obstrucción y parece ser que no tiene formación de cálculo como tal, ¿vale? Entonces, vamos a exponer el pene retrayendo hacia caudal el prepucio y cuando ya manipulamos el prepucio, que si es un poco difícil con la mano, podemos utilizar una pinza completamente atraumática, doctores, ¿listo? Y la pinza nunca debe pinzar el pene, sino el prepucio, ¿sí? Si ustedes van a retraer para exponer el pene, no lo hagan desde el pene, háganlo desde el prepucio. Entonces, ahí ya cuando logran exponer el orificio uretral externo, van a colocar una sonda
rígida, ¿listo? Las más comunes se llama Bobcat o Tomcat. Y la vamos a pasar directamente por la uretra hasta la vejiga. Y cuando ya logramos la introducción de esa sonda, cuando ya vemos orina, vamos a retirar todo el material que haya extraño y vamos a hacer un lavado vesical, ¿vale? Vamos a lavar la vejiga con unos 10, 20 ml, es más que suficiente, ¿sí? Normalmente utilizo 10, ¿sí? Los paso a la vejiga y los regreso, ¿ya? Ahora, esa sonda que es rígida, si nosotros consideramos que nuestro paciente está en un proceso inflamatorio, ¿sí? Vamos a hacer un cambio de la sonda. Vamos a cambiar, a retirar esta sonda rígida que era para hacer el sondaje inicial, porque es el más difícil, pero ya una vez que logramos sondear, es más fácil quitar la sonda y cambiarla por una sonda flexible, ¿listo? Que sea mucho menos traumática con la uretra. Y entonces en la piel perineal, ¿sí? Aledaño, vamos a poner un punto de anclaje, ¿vale? Ese punto nada más lo vamos a dejar allí para anclar otra sutura, ya les muestro. Entonces esta sonda vamos a tratar de no suturarla al prepucio o al pene porque nos va a inflamar la uretra, sino la piel que esté un poquito más lejos, ponemos un punto de anclaje, le ponemos a la sonda una mariposa de esparadrapo y pasamos un punto de la mariposa al punto de anclaje que habíamos dejado, ¿sí? Si nos da desconfianza un solo punto, podemos hacerlo en ambos lados, no hay ningún problema. Y así fijamos la sonda. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tenía un cálculo, por ejemplo, pero el cálculo pues lo alcancé a ver en la vejiga, está en la vejiga, pues un gran cálculo vesical? Pues vamos a hacer una cirugía de vejiga, ¿sí? Ya cuando necesitamos la intervención al tracto urinario como tal. Entonces, hay unas consideraciones que debemos tener para la vejiga. Lo primero es que todo material que yo deje se puede comportar como un núcleo de precipitación. ¿Qué es un núcleo de precipitación? Es simplemente una zona donde se van a empezar a precipitar minerales y favorece la formación de cálculo. Entonces, si yo hago una mala elección del material, es altamente probable que el mismo material sea una causa de predisposición para la nueva formación de cálculos, ¿sí? ¿Qué más? La vejiga hace edema y hematoma supremamente fácil. Con una manipulación traumática, se los juro que terminan la cirugía y la vejiga se les pone morada. E incluso con una manipulación delicada les puede pasar. ¿Listo? Entonces, cuando manipulen la vejiga, asegúrense de utilizar material atraumático, instrumental atraumático, ¿vale? Y lo que sí es que la vejiga, doctores, la vejiga es súper agradecida. La vejiga cicatriza muy bien. En 10 días ya ha alcanzado una fuerza de tensión normal y en 30 días ya ha alcanzado una reepitelización normal. ¿Listo? Entonces la vejiga le va muy bien, ¿vale? Entonces, fíjense, cuando hacemos una cistotomía, el objetivo es que si habían cálculos dentro de la vejiga que no se han ido a la uretra, pues voy a sacarlos antes de que se vayan a la uretra porque la vejiga es mucho más agradecida y se va a recuperar mejor. ¿Listo? Si yo opero bien la vejiga, le va a ir muy bien. ¿Sí? Le va a ir mucho mejor que si le doy tiempo a ver si le doy manejo médico y termino obstruyéndose la uretra. Ahí sí que empeora. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí había cálculos, estructuras radiopacas en la vejiga, aquí ya no están. Vamos a ver el paso a paso de una cistotomía. ¿Listo? Y importante que sepamos que además de los cálculos, la cistotomía nos puede servir para explorar y buscar masas o pólipos vesicales y tomar biopsias. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho tomar cultivo de la mucosa vesical. Entonces, veamos el paso a paso. Para llegar a la vejiga, pues se hace mediante una celiotomía caudal, ¿listo? Una celiotomía antepúbica. Y cuando la extraemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos compresas húmedas aislando completamente la vejiga de la cavidad abdominal. ¿Sí? Pueden ser dos, pueden ser cuatro, dependiendo de cómo nos sintamos más cómodos en ese momento. Y vamos a vaciar la vejiga. Puede hacerse por cistocentesis, ¿ya? Puede hacerse mediante una pequeña incisión y un equipo de succión. Ahorita lo vamos a ver también. Y a la vejiga se le ponen 2 o 4 puntos de tracción.
¿vale? En este caso trabajé con 4 puntos de tracción y hice la incisión adecuada para retirar el material. Entonces, una vez que retiramos el material, podemos hacer dos maniobras, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos la duda de que nos quede más material, de que algo se haya quedado pegado a la pared o de que queramos ver algún pólipo, podemos hacer una maniobra que se llama ventroflexión, que es muy delicadamente pasar el dedo desde atrás de la vejiga hacia la incisión para exponer la mucosa y poderla evaluar. ¿Listo? Supongamos que ya hicimos la cistotomía, ¿listo? Entonces volvámoslo a repasar. Exploré la cavidad abdominal caudal, saqué la vejiga, le puse puntos de anclaje, la desocupé y le hice una pequeña incisión, ¿sí? La incisión la hago normalmente con una hoja de bisturí número 11, que es la pequeña, le hago una stab incision, que es como la traducción literal es empuñalada, o sea, una pequeña puñalada a la vejiga, y esa incisión muy pequeñita la amplío lo que necesite con tijera de Metzenbaum, ¿vale? Hago la ventroflexión y ya me falta nada más evaluar que la uretra esté patente, ¿listo? Esto no siempre se puede hacer en gatos a menos que sea un gato grande, ¿vale? Eh, entonces, en este caso, simplemente una sonda pequeña, sonda urinaria pequeña, la pasé a través de la uretra y los auxiliares del quirófano se aseguran de que la sonda salga en el orificio uretral externo. ¿Listo? Entonces, cuando confirman que sale, podemos decir que la uretra está patente y que no, con toda certeza, no va a quedar ningún tipo de obstrucción. Y ahí ya sacamos la sonda y vamos a proceder al cierre. Ahora, el cierre es donde tenemos que saber elegir nuestro material de sutura. Hasta el 2007, en el libro de cirugía veterinaria de Teresa Fossum, estaba escrito el cierre en dos capas, siendo la primera simple continuo, ¿sí? De la mucosa y submucosa, y la segunda, un cierre en un patrón invaginante, ¿vale? Pero ya la edición del libro del 2020, de hecho les tengo la imagen aquí, la edición del libro del 2020 aclara o pone muy claramente que sabemos que se puede suturar en una sola capa, en patrón simple continuo, ¿sí? Podría hacerse perforante o no perforante, listo, de preferencia que no sea perforante de la mucosa. Y vamos a cerrar la vejiga sin ningún problema en una sola capa, siempre que elijamos bien el material. ¿Listo? ¿Qué material necesito? Un monofilamento sintético absorbible, ¿sí? ¿Cuáles son los mejores? Los que duran poquito tiempo en la vejiga. El poliglecaprone, ¿sí? De un calibre 3 ceros, de un calibre 4 ceros, incluso en un gato pequeñito, es ideal para este procedimiento porque el poliglecaprone más o menos a los 25 a 30 días ya está perdiendo tensión del hilo. En cambio, la polidioxanona se puede tardar hasta 180 días. Entonces, podría ser de mejor elección el poliglecaprone para la cirugía de vejiga. ¿Listo? La polidioxanona, si la tienen y no tienen poliglecaprone, también funciona, también es bastante segura. ¿Listo? Solo que ahí deben tener mayor precaución de que el patrón no sea completamente perforante. ¿Sí? Si hacen el patrón no perforante, que debería hacerse, siempre lo que sí deben agarrar es submucosa, porque la tensión de la vejiga la da la capa submucosa. Entonces, cada puntada debe pasar a través de la capa de submucosa. ¿Listo? Esto con respecto a la vejiga. Veamos otras fotos. Miren que este que les mostré ejemplo era mío. No hago nada diferente a lo que está en los libros. Entonces exponen la vejiga, la aíslan con gasas húmedas o compresas, le ponen sus puntos de tracción, hacen la incisión del tamaño adecuado para que salga el material. ¿Sí? Es importante no sacar el material a la fuerza. Y después bueno, este detalle aquí, mírenlo, yo también lo hago, solo que no le tomé foto. Tomo la mucosa y corto un pedacito, porque este pedazo de mucosa lo voy a enviar a cultivo y antibiograma, ¿vale? Para el manejo postquirúrgico, ya lo vamos a hablar. Pero siempre el mejor cultivo urinario se toma de la mucosa directamente, ¿ya? Entonces, miren, este es otro caso del libro, ¿sí? Entonces, sacaron la vejiga de la cavidad abdominal,
pusieron los puntos de anclaje, en este caso 4, listo, tomaron mucosa para cultivo, sacaron el cálculo, pasaron la sonda para ver que estuviera patente e hicieron un cierre en patrón simple continuo, listo, y ya está. Y aquí les quería mostrar era que podemos hacer el vaciamiento de la vejiga mucho más rápido con un equipo de succión. Entonces hago una pequeña incisión hacia el ápice, ¿sí? Y por esa pequeña incisión inmediatamente ingreso el equipo de succión para desocupar completamente la vejiga. Ahora vamos a hablar de una cirugía que es bien frecuente y que es el terror de muchos colegas, ¿vale? Es la uretrostomía perineal del gato. Esa uretrostomía perineal es la que utilizamos siempre que la obstrucción ha sido en la uretra. ¿Listo? Y la hacemos perineal porque la uretra perineal tiene uno de los puntos más anchos de la uretra y va a permitir o va a ser menor la probabilidad de reincidencia de la obstrucción. Entonces, ¿cómo se hace? Les voy a poner un video que es muy didáctico, ¿vale? Pero un recordatorio rápido es que vamos a hacer una incisión en elipse alrededor del pene. Lo vamos a empezar a retraer. Fíjense que el pene está sondeado. Y vamos a ubicar unos músculos que son los músculos isquiouretrales. ¿Listo? Esos músculos isquiouretrales los vamos a tratar de cortar, ¿listo? Pero no hacia la uretra, sino lo más hacia el isquion que podamos. ¿Por qué? Porque si los cortamos hacia la uretra podemos lesionar o la uretra o el nervio pudendo. Entonces vamos a cortarlos en dirección hacia el isquion. Estamos hablando de una dirección de una distancia de milímetros, pero apuntarle no a la uretra, sino hacia el isquion. Y cuando logramos una extracción donde ya visualizamos las glándulas bulbouretrales, que en el gato se ven como si fuera un ensanchamiento del pene, es ahí el punto de referencia para nosotros hacer la incisión de la uretra y exponerla. ¿Listo? Vamos a ver un video. Este video lo grabé directamente yo, pero el cirujano de ese procedimiento era el doctor Nathan Vega, un gran maestro, le tengo muchísimo cariño, mucha estima. Creo que ha sido un maestro de muchas personas aquí en Latinoamérica. Entonces, vamos a verlo, ¿vale? Aquí nada más está haciendo la incisión alrededor del pene, ¿vale? Ahora, si el paciente no estuviese castrado, lo tengo que castrar en este mismo procedimiento, porque si no, no voy a poder exponer la uretra, ¿vale? Este en particular estaba castrado. Listo, voy a adelantar un poquito la disección, porque aquí nada más lo que va a empezar a hacer es debridar tejido subcutáneo para lograr exponer la uretra peniana. Listo, miren que ahí está haciendo disección. Listo. Ahí él empieza a parar un poco porque ya empieza a notar que ya puede visualizar los músculos. Mírenlo ahí, ¿ven esa bolita roja? Espérenme, pongo el puntero. Estas bolitas rojas que se ven ahí, sí, perdónenme la expresión, pero me parece lo más didáctico, son los músculos isquiouretrales, ¿vale? Son los que debemos desinsertar para lograr retraer de la mejor manera la uretra hacia afuera. ¿Listo? Ese es el mejor tip que se pueden llevar. Si ustedes no han desinsertado los isquiouretrales, todavía está muy corta. Y fíjense que él trata de cortarlo nunca hacia la uretra, sino lejos de ella, hacia el isquion. ¿Listo? Entonces ahí está terminando el corte de los músculos isquiouretrales. Y va a repetir lo mismo del otro lado. Vuelve a ubicar, de nuevo, perdónenme la expresión, pero es para que nunca se les olvide, esa bolita roja que queda al lado de la uretra son los músculos isquiouretrales, son los que tenemos que desinsertar. ¿Vale? Fíjense cómo la corta, no cerca a la uretra, sino lejos de ella. Lo va a tratar de cortar en este punto.
¿sí? Lejos de la uretra, él hace el corte. Entonces, fíjense que ya él sigue retrayendo el pene, ¿sí? Ya cortó los músculos, el pene queda mucho más libre y él observa que ya llegó a un punto donde hay un ensanchamiento del pene, o de la uretra más bien. Y eso es porque ya llegó a las glándulas bulbouretrales. Ven que se pone más ancho en el punto medio o en el punto que va a quedar más afuera, pues esas son la marca de las glándulas bulbouretrales, que es donde vamos a arrancar la incisión, no es el punto donde termina la incisión ya hacia el paciente. ¿Listo? Bueno, ahí lo que hace es liberar un poquito mejor la uretra, poderla visualizar y ya se está preparando para el corte. Entonces, miren, aquí ya hace el corte de la uretra, hace un pequeño corte en cuña y ya que se asegura que está en la luz de la uretra, va a extender ese corte hasta dónde, hasta la región bulbouretral. Ay, ¿qué hice? Perdónenme. Ya. Entonces extiende el corte. Listo. Este paciente tenía un cálculo justo atrapado en ese punto, entonces la sonda no pasaba completa. Pero el doctor ahí nos dio un tip práctico y es que, ahora se los muestro, él nos lo daba ese día, y es que él queda tranquilo si de que llegó al punto más ancho de la uretra, si al momento de introducir una pinza hemostática, esta pinza entra a la mandíbula completa, ¿sí? Y efectivamente, después de suturar, se hizo el cálculo salió solito. ¿Listo? Ahora la sutura, doctores, van a ver que esto aquí está en cámara rápida. La sutura es muy importante que siempre la mucosa uretral quede directamente posicionada hacia la piel. ¿Listo? Siempre piel con mucosa, piel con mucosa, piel con mucosa. ¿Listo? No lo vayan a hacer de otra manera porque se aumenta el riesgo de fuga o se aumenta el riesgo de estenosis. Entonces, cada puntada que den tiene que llevar piel directamente afrontada a mucosa. ¿Listo? Aquí me interesa, aquí ya nada más empieza a poner algunos puntos, pero me interesa que se den cuenta de un detalle. La uretrostomía en el gato siempre va con amputación del pene, pero fíjense que él no amputa el pene sino hasta el final. ¿Por qué? Porque al momento de amputar el pene, al momento de cortarlo, fíjense lo que va a pasar. Cuando él decide cortar el pene, ay, perdón, cuando él ya corta el pene, miren, inmediatamente miren el movimiento que hace la uretra. Listo, ahí lo amplía un poquito más, todo lo que pueda, y ya amputa el pene. Fíjense que la uretra trata inmediatamente de irse hacia la cavidad. Entonces, si ustedes amputan el pene y no han suturado, la uretra se les va a ir a la cavidad pelviana y va a ser bien difícil de encontrar. ¿Listo? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de este procedimiento? Doctores, la hemorragia es de las más comunes. A veces los pacientes tienen hemorragia hasta por 10 días y se considera, entre comillas, aceptada, ¿sí? Siempre y cuando no sea demasiado profusa como para causar anemia, ¿ya? Miren el tip que les decía, le introduce la pinza y se asegura de que entre hasta, hasta
ahora se me olvidó que entre la mandíbula completa de la pinza. Listo, termina de suturar y ya está, se acabó el procedimiento. ¿Vale? Bueno, doctores. Vamos rápidamente. Antibiótico, recuerden que les dije siempre trato de tomar cultivo directamente de las mucosas de la vejiga. Listo, la fluidoterapia no se nos puede olvidar en el posquirúrgico, importantísima, ¿vale? Se ha hablado mucho de relajantes uretrales, ya, yo realmente, a menos que el paciente muestre problemas reales para orinar, no los suelo utilizar mucho, todavía están un poco en discusión, pero sí ha funcionado bien la prazosina, particularmente en pacientes con, en pacientes para el posquirúrgico cuando hay algún grado de dificultad, ¿vale? La dieta, doctor, es un cambio dietario, es importantísimo, importantísimo, importantísimo para minimizar la tasa de reincidencia, ¿vale? Y les quiero contar rápidamente, en 2 minutos, unas técnicas de salvataje que tenemos. Salvataje es cuando no nos queda otra opción. Por ejemplo, si tuviéramos, me pasó el otro día que llegó un gato con, o bueno, me pidieron consulta para un gato que tenía la región perineal completamente inflamada y necrosada. Si yo le hubiera hecho una uretrostomía a ese gato, era un fracaso seguro. Entonces la recomendación fue hacer una derivación urinaria mediante cistostomía, ¿vale? Esto es un perro, pero es para que vean cómo la sonda que ingresó a la vejiga se saca a través del abdomen y se deja fijada en sandalia romana. ¿Vale? Otras opciones, si tuviéramos una estenosis de la uretra peniana posquirúrgica, ¿ya? Si tuviéramos una estenosis, si tuviéramos una ruptura, si tuviéramos un tumor que ocluyera esa zona, pues podríamos hacer una uretrostomía prepúbica, que es entrar al abdomen, ubicar la uretra y sacarla a través del abdomen y suturarla de esta forma, igual mucosa con piel. Ahora, muchos dirán, pero es que en el gato la uretra no se ve. El truco, doctores, para ubicar la uretra del gato, porque fíjense si sacan la vejiga, si nomás tiene mucha grasa aledaña. El truco para ubicar la uretra del gato se los muestro aquí. Miren esta pinza. Miren esta pinza, esta es una pinza de disección vascular. La estoy usando para debridar la grasa y poder visualizar la uretra de ese paciente. ¿Listo? Entonces, con una pinza de disección vascular pueden muy fácilmente debridar todo ese tejido graso para que la visualización de la uretra sea extremadamente sencilla, ¿vale? Y si por cualquier motivo, otro tip, tuvieran que evaluar los uréteres, pues hacen ventroflexión de la vejiga y observan cómo ellos se insertan en el trígono vesical, ¿vale? Ya concluyendo, doctores, importantísimo, adecuado perfilamiento del paciente, adecuada valoración prequirúrgica del paciente. La supervivencia del procedimiento está en la estabilización, ¿sí? Y la obstrucción, no se nos debe olvidar que no solo es un problema urinario, sino sistémico. La cirugía de vejiga se complica mucho menos que la cirugía de uretra, doctores, pero una conclusión que sí debemos tener es que en el gato macho la cirugía uretral exitosa tiene muy buen pronóstico. La reincidencia es bajita, la reincidencia de obstrucción, ¿vale? Se vuelve muy bajita. Listo, mis queridos doctores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Cuéntenme qué tal les pareció. Muchísimas gracias, querido doctor Felipe Palacios, por su disposición, por estar acompañándonos con un comentario posible para todos ustedes, para los médicos veterinarios y estudiantes de medicina. Muchas gracias. Cirugía en felinos. Si de repente quieren acompañarnos todavía hasta el final, vamos a hacer unas preguntas al finalizar esta sesión. Por lo pronto, muchísimas gracias. Esta sesión gratuita ha culminado en este momento y si es que de repente alguno de ustedes desea abandonar la sala, no hay ningún inconveniente con que lo puedan hacer. El doctor Felipe va a hacer, tenemos un entendimiento para probarlo, para realmente si quieres compartirnos alguna casuística, nos las envías y nosotros la mostramos en pantalla. El docente, sí, por supuesto. ¿Qué más tenemos por acá?
Juan Calbuno, ¿puede interactuar a través de micrófono con el docente? Sí, por supuesto, Juan. O sea, tú tienes la disposición de poder conversar con el doctor Felipe Palacios. Lo único que tienes que hacer es, una vez culminada la capacitación, marcas por, va a ser la transmisión va a ser por Zoom, levantas la mano, abrimos tu micrófono, conversamos, si quieres compartirnos alguna casuística, nos las envías y nosotros la mostramos en pantalla. Lo importante es que podamos ser ordenados y que puedas sacar el mayor provecho a una orientación que el docente puede hacer. Recuerda, vas a tener acceso también a un chat y en el chat vas a poder compartir con tus demás alumnos y con el docente también. Acá tenemos esta consulta. Doctor, ¿podría repetir lo de los relajantes de musculatura lisa de vejiga? Por ejemplo, en mi caso he visto mucho uso de flavoxato y tamsulosina. Hola, doctora, ¿qué tal? Pues, colega, con los que mencionas no tengo ninguna experiencia, ¿vale? Ahora, no, los que mencioné no son relajantes propiamente de la vejiga, sino la uretra. Y utilizo la prazosina en algunos trastornos funcionales, ¿sí? Particularmente en neurona motora alta. Y también está descrito el uso de algunos broncodilatadores que pueden llegar a tener un efecto relajante sobre la vejiga. Pero la verdad es que son herramientas clínicas que si bien algunos libros describen, todavía no está del todo claro, ¿sí? Puede funcionar, puede que no, depende de tu experiencia propia y del paciente como tal. Perfecto. Acá tenemos esta consulta. Alma Reyes nos pregunta, ¿con cuáles puntos de sutura usted llega a cerrar la uretra? Listo, la uretra como tal no se cierra del todo. Lo que yo voy a buscar es hacer una posición de la mucosa con la piel. Y generalmente lo hago con monofilamento sintético absorbible de larga duración. ¿Sí? Estoy hablando de polidioxanona, es el más común, el más utilizado. ¿Sí? 3 ceros, 4 ceros, dependiendo del tamaño del paciente. Perfecto. Acá nos mencionan su opinión sobre la tendencia a infecciones urinarias a futuro, doctor. Es una de las posibilidades, sí, por supuesto puede ocurrir. Ahora, muchos de estos pacientes ya traen infección urinaria, por eso partimos de tomar incluso un cultivo transquirúrgico. El cultivo va a ser bien importante para ese control inicial y ya las infecciones más comunes que ocurren es inicialmente el sitio quirúrgico, ¿vale? Puede aparecer la infección urinaria ascendente, entonces es uno de los riesgos que hay que comunicar o de las complicaciones que hay que comunicar, pero a pesar de la inflamación, rara vez se llega a volver un problema obstructivo. Por eso les decía, los gatos, si la cirugía sale exitosa, en el gato realmente el pronóstico en cuanto a reincidencia de obstrucción es muy bueno. ¿Sí? Es poco probable que se obstruya, pero ojo, sí, por supuesto pueden haber infecciones, ya sea locales, por dermatitis química, ¿sí? O infecciones ascendentes. Perfecto. Acá Francis Reyes nos menciona, yo ya pagué todo el día de hoy. Sí, Francis, felicidades. Tenemos un Bienvenida, reporte Franci. tuyo. Qué gusto. Vamos a estar muy contentos de poder conocerte, poder tener más acercamiento contigo para ayudarte a que puedas tener más entendimiento y que puedas crecer. El doctor Felipe va a estar feliz, el equipo de veterinario emprendedor igual. Claro que sí. Acá tenemos esta consulta por parte de Alejandro Esteban. ¿Cuánto tiempo puede estar colocada la sonda para derivación? Y luego de esto simplemente se saca o se debe abordar nuevamente para cerrar vejiga. Y teóricamente no la debes, no, te voy a responder primero la segunda parte. Teóricamente nada más es una sonda Foley, entonces ella queda con un balón insuflado y una bolsa de tabaco alrededor de la vejiga y la vejiga quedaría en la pared. ¿Sí? Generalmente nada más la sacas, es una incisión muy pequeña y por haber tenido una bolsa de tabaco ya se ocluye, ¿ya? Entonces casi siempre por segunda intención. Pero si llegas a tener fístula, que es una de las complicaciones posibles, que haya una salida de orina a través del abdomen, puede que tengas que hacer un reabordaje, pero pues se repara la vejiga y ya está. ¿Listo? La sonda, ¿cuánto tiempo la mantienes? El tiempo que te permita corregir las lesiones de otra área para hacer ya la cirugía más definitiva, ya sea una uretrostomía perineal o una uretrostomía prepúbica, ¿sí? Depende mucho del paciente.
Te voy a poner un ejemplo. Si me llaman a un paciente que tiene una dermatitis marcada de la región perineal, justo alrededor del pene, eh, yo le sugiero la sonda y la voy a mantener el mayor tiempo posible, unos 7, 8 días, para permitir que la piel sane, ¿sí? Y que ya con una piel sana yo pueda hacer la uretrostomía, porque si la piel de la zona no está sana, con toda certeza la cirugía va a tener más complicaciones. Perfecto. Azalea nos pregunta, para Nicaragua, ¿cómo se podría pagar? Azalea, todas las personas que viven en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba tienen ciertas restricciones para el proceso de pago. Esto es un tema gubernamental, ¿ya? Entonces, posiblemente tengas algunas limitaciones en el Internet en tu país. Lo que sí puedes hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video, ¿ya? Darle clic y escribir en el chat. Te va a abrir un WhatsApp. Ahí en el chat, escribir: hola, soy en Nicaragua y quiero registrarme en el curso, ¿ya? Y nosotros te vamos a dar la orientación de las facilidades que tenemos para que te puedas inscribir desde Nicaragua o desde Venezuela o desde Cuba. Acabamos de compartir el enlace para que puedas participar, para que puedas darle clic. ¿Listo? A ver, acá tenemos esta consulta por parte del doctor Rubén Antonio. ¿Usted lava la vejiga luego de meter la sonda? Ok, ¿te refieres a la sonda uretral? Imagino que sí. Sí, un lavado muy pequeño, ¿vale? No hace falta introducir grandes volúmenes. Si vemos que hay mucho sedimento, puedes hacer varios lavados, pero con volumen pequeño para evitar generar exceso en la distensión vesical, ¿vale? Pero sí, generalmente sí, sobre todo si veo que hay un material de sedimento inflamatorio, que de hecho son los casos donde hacemos el sondaje uretral. Perfecto. A ver, Ah, acá Rocío importante. dice, Perdón, cuéntame, es cuéntame. que un detalle bien importante, nunca vayan a hacer grandes presiones cuando estén manipulando la uretra, porque pueden romper la uretra. Y si se rompe dentro de la pelvis, va a ser mucho más difícil de reparar, ¿vale? Entonces, nunca grandes presiones, todo muy despacio, muy suave, ¿sí? Introduzco despacio, succiono otra vez despacio, todo con mucha calma. Perfecto. Acá tenemos esta pregunta. ¿Es favorable utilizar en gatos con orina muy ácida la suplementario de bicarbonato? En agua, una pizca de bicarbonato por taza de agua. Doctor, la verdad es que no tengo experiencia con ese tipo de suplementación. Casi siempre la corrección dietaria que hago es una dieta formulada para cuidado urinario, ¿sí? Yo les ponía la foto de Hills no por hacerles publicidad, sino porque es la que a mí me ha funcionado bastante bien, ¿ya? Eh, pero no tengo experiencia con el bicarbonato ni lo he leído en reportes. ¿Sabes qué sí he visto? Muy reportado para prevenir la infección de tracto urinario y viene de la medicina humana, los medicamentos con extracto de arándano, ¿sí? Ayudan a disminuir la carga bacteriana porque no permiten la adherencia de las bacterias a la pared de la vejiga y al no permitir esa adherencia, las bacterias dejan de ser uno de los factores que predisponen la formación de cálculo. ¿Listo? Entonces, la mayoría de protectores urinarios, de hecho, traen arándano. Perfecto. Ana Arco nos menciona, doctor, muchísimas gracias. Definitivamente muy ilustrativo, me resolvió muchas dudas. Creo que Qué eso es lo más gusto. bonito, ¿no? Me alegra mucho, sí, claro que sí. Qué bonito comentario. Gracias, Ana. Perfecto. A ver, acá tenemos esta consulta por parte de la doctora Marisa Huaraca. Doctor, al desobstruir y no hay presencia de hematuria, ¿usted recomienda igual usar antibiótico en el protocolo sistémico o de repente no? Si no hiciste cirugía y no hay evidencia de presencia de bacterias, no hace falta, ¿vale? Pero sí siempre te recomiendo, así no hayas visto bacterias, pero hay un proceso obstructivo inflamatorio marcado, no está o sea, no es para nada contraindicado hacer un cultivo, ¿no? Y si el cultivo sí sale positivo, ahí sí planeas antibiótico terapia, pero dirigida, específica para el agente bacteriano. Ahora, muchas veces sí hay bacterias concomitantes, entonces casi siempre la misma orina, el análisis microscópico, vas a tener alguna evidencia, ¿no? De que hay bacterias. Eh,
Recordemos que por ser una aminopenicilina potenciada con ácido clavulánico, que es hidrosoluble, la amoxicilina con ácido clavulánico funciona muy bien en estos pacientes con infección urinaria como medicamento de primera línea, ¿no? Pero si lo podemos hacer dirigido por cultivo y antibiograma, mucho mejor, ¿vale? Y siempre, ojalá que haya una evidencia de bacterias, ¿sí? O por lo menos de una presencia importante de leucocitos en orina. Perfecto. Acá el doctor Vladimir nos consulta. Cuando realiza los puntos de cerclaje, ¿qué estructuras o capas de la vejiga comprende? Puntos de cerclaje, imagino que te refieres a los de tracción o a los de manipulación de la vejiga. Generalmente los hago nada más seromusculares, ¿no? Nada más es para posicionar adecuadamente la vejiga, no los hago perforantes. Perfecto. Diego nos consulta. En la cistotomía, ¿no se hace más un patrón invaginante tipo Cushing? Excelente pregunta, bonita pregunta, mi doc. Sí, la literatura, y voy a tomar de referencia el libro de Teresa Fossum, hasta 2007, esa era la recomendación que todos debíamos seguir. Hoy en día ya se sabe que no es necesario. Un patrón en una sola capa, simple, continuo, suele ser más que suficiente. Ahora tú puedes evaluar la distensión de la vejiga, puedes poner una sonda uretral, pasar algo de solución salina y evaluar que se pueda distender sin fuga. ¿Listo? O casi siempre igual va a conservar algo de distensión y vas a ver que no tiene fuga. Entonces, a menos que haya una fuga evidente, no necesitas un patrón invaginante, ni en doble capa. Perfecto. Antonieta Palacio nos pregunta, ¿hay becas para estudiantes? Antonieta, sí, tienes medias becas. Bueno, en realidad es más que una media beca, tienes un porcentaje más alto que una media beca para que puedas inscribirte con nosotros. Lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que tienes en la descripción del video. Si es que estás en Facebook, le das clic al enlace que acaban de compartir por chat. Si es que te encuentras en YouTube, tienes el enlace del curso, lo tienes fijado en la parte superior de la casilla de comentarios. Le puedes dar clic ahí. Así que bienvenido y tienes la opción de poder inscribirte, Antonieta. Por otro lado, Francis nos pregunta, ¿cuántos días es aconsejable mantener al gato con la sonda? Si te refieres a sonda uretral, máximo 3 sería lo ideal. Bueno, o sea, 3 ya es bastante, máximo 5 no te trata de no pasarte de ahí porque la probabilidad de infección ascendente aumenta. Perdón. Perfecto. Boris nos menciona, muchas gracias, doctor. En el caso que el paciente sea enfermo renal crónico y tiene cistolitos, Ujú. ¿cómo vendría a ser el manejo de la alimentación? Bueno, ahí generalmente lo que yo hago es priorizar la alimentación renal, ¿vale? En teoría corrijo la sistolitiasis con el procedimiento quirúrgico, tomo todas las medidas de seguridad para no generar un agravamiento de la enfermedad renal de ese paciente o que no se me vaya a complicar la cirugía por esa enfermedad renal. Y si todo sale bien, priorizo la alimentación especializada para la función renal. Ahora, casi siempre tienen elementos comunes, ¿vale? Son puntos bien específicos los que cambian que impiden o ayudan a minimizar la formación de cálculo en la vejiga. Pero digamos que en contenidos nutricionales llegan a ser relativamente parecidos. De pronto, ojo con lo que voy a decir, las dietas formuladas no bajan la proteína, o sea, la proteína nunca baja más allá del mínimo requerimiento del paciente, o sea, no se le puede dar menos proteína a un animal de la que necesita, pero las dietas sí tienden a ser de restricción proteica en el sentido de que dan justo lo necesario, ¿vale? Entonces, esa es la característica que a veces tiene diferente la dieta renal y que pues la priorizamos en estos casos. Muy bien, perfecto. Tengo esta consulta de Luz Helena. ¿Y por qué no nos dejarían mejor hasta mañana la opción de poder inscribirnos con ese precio? Porque se está acabando el tiempo. Luz Helena, yo te propongo algo. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Ingresa al enlace que tienes en la descripción del video. Vas a entrar en un chat. ¿Ok? En un chat de WhatsApp. Comenta qué facilidades podrías tener para que puedas hacer tu pago. Y nuestros asesores comerciales van a ver la forma de poder ayudarte. ¿Listo? Lo que sí te ofrecemos es que si pagas el día de hoy, vas a pagar menos. Si tienes alguna complicación, vamos a poder la manera de poder ayudarte a que la puedas solucionar.
WhatsApp. En ese WhatsApp nos cuentas cuáles son tus complicaciones y el equipo de Veterinario Emprendedor te va a ayudar para que te podamos ayudar. ¿Te parece? Si pides ayuda, vamos a... Esta pregunta está interesante del doctor Gonzalo. En mi experiencia, gato que se obstruye más de 2 veces es candidato a uretrostomía perineal. ¿Qué opina, doctor? Excelente, excelente, completamente de acuerdo, Doc. Sí, de hecho lo mencioné, el gato que reincide en obstrucción es mejor de una vez ir pensando en la uretrostomía, ¿sí? 2, máximo 3 veces, o sea, no, ya la tercera yo generalmente ya no hago el sondaje, ya, o lo hago para guiarme en la cirugía, pero no, ya es candidato a la uretrostomía, por supuesto que sí. Estoy muy de acuerdo, doctor Gonzalo, gracias por el aporte. 2 o más veces ya es candidato a la uretrostomía. El doctor Sergio nos menciona, ¿cuál vendría a ser su opinión sobre el stent uretral temporal? Es algo que está en estudio, la colocación de stents, no sé si estamos hablando del mismo, pero el que ponen que es como tipo malla, que es parecido a los que utilizan endotraqueales, pero obviamente mucho más pequeñito, es un stent que se coloca en los casos de estenosis uretral. Desafortunadamente no tengo la autoridad para darte una opinión porque no es una técnica que esté a mi acceso, no es una técnica que yo pueda hacer, es algo que sé que está dentro de las posibilidades innovadoras de cirugía y que bueno, tendremos que ver cómo se comporta eso en los próximos años, pero generalmente los stents tienen el problema de tener el riesgo pues de inflamación, de reacción o rechazo del stent, entonces hay algo que es algo que se tiene que evaluar. Tenemos que ver cómo se comporta el tema en los próximos años. Desafortunadamente no lo tengo a mi acceso para decirte esta es mi experiencia con él. Perfecto. Acá este comentario que realmente nos nutre y nos llena de mucha alegría. Muy educativa la capacitación, doctor. Gracias por este espacio de conocimiento. Doctor Gracias. Palacio, creo que la gente está muy contenta. Dime, querido amigo, ¿me No, no, ibas a no, decir algo? que gracias a nuestros oyentes, sí, sí, sí. No, no, gracias a ti, a todo el equipo y a los oyentes que estuvieron en la charla. Yo muy contento de que les haya gustado. Perfecto, buenísimo. Un agradecimiento nuevamente al equipo de Veterinario Emprendedor. Lo que siempre les digo, ¿no? De repente pueden verme a mí haciendo de presentador como host o en esta oportunidad a nuestro docente, el doctor Felipe Palacios, frente a cámara, pero realmente hay varias personas detrás, somos más de 10 personas que hacemos que estas capacitaciones gratuitas, con una calidad que tranquilamente podría ser pagada, las puedan tener ustedes de este tipo a este tipo de accesibilidad. ¿No? Si gustan acompañarnos para poder profundizar muchísimo más, tener más cercanía con nosotros, poder conocer desde la orientación de alguien que ya tuvo bastante experiencia, ya se equivocó lo necesario, ya aprendió lo necesario, sigue aprendiendo para poder guiarles a ustedes, pues tienen la opción de poder inscribirse en los cursos premium que nosotros tenemos. Si no desean hacerlo, no hay problema, pueden seguir trabajando, pueden seguir acompañándonos en las capacitaciones gratuitas que hacemos todos los meses, pero si realmente quieren franquear un obstáculo y tener acompañamiento y hacer las cosas mucho más rápido, nosotros somos una alternativa. Si no les gusta, les devolvemos el dinero. Así de trato. ¿Listo? Tenemos un compromiso con ustedes. Muchas gracias, queridos médicos veterinarios. Creo que con esto ya vamos culminando. ¿Te parece, querido Felipe, si hacemos una última respuesta? Claro que sí, Mira, con el esta de acá me mayor parece gusto siempre. interesante. Si nos pudieras orientar de repente de tu perspectiva en dólares y de repente yo aporto algo más. De Juan Alejandro nos dice, Déjame, ¿cuánto déjame sacar cobrar? la conversión a dólares. O bueno, dime el Dame un monto y si no, yo segundo. calculo. La uretrostomía en gato, ojo, esto es precio a colega, o sea, sin quirófano, sin anestesia, sin nada, solo por hacer la cirugía, cobro 400.000 pesos colombianos, que vendrían O sea, más o siendo menos unos, cerca de cercanos unos a los 100 400 dólares. soles. Sí, unos $100 Sí, aproximadamente, ¿no? cercano a los 100 Entonces, dólares, solo por la cirugía sin nada, ahora súmale quirófano, anestesia, etcétera. ¿no? Entonces, imagínate, Juan Alejandro, si tú tuvieses la facilidad de poder cobrar lo mismo, ¿no? Entonces, mira, con dos de estas uretrostomías ya puedes pagarte todo el curso, ¿no?
y te va a servir para poder profundizar y que no solamente hagas uretrostomía, sino que tengas más facilidad de poder hacer muchos mejores abordajes, más abordajes de otros tipos. Y sobre todo también profundizar a que esa uretrostomía reduzca cualquier tipo de error en lo posible. ¿Listo? Entonces, por otro lado, desde un ámbito de marketing y gestión empresarial, va a depender mucho el precio relacionado al mercado y cuáles van a ser todos los beneficios que tú le puedes dar. Ahora, estos $100 que menciona el doctor Felipe están relacionados hacia tu trabajo como docente, como cirujano, y a esto tú le puedes agregar mayores beneficios dentro de lo que tú puedas considerar que o el colega veterinario requiere o de repente el dueño de la mascota requiera. A esto le sumamos, como dice el doctor, que tú te consigas el quirófano, ¿ya? O que tú lleves a tu propio anestesista, o que tú te encargues de todo el proceso de internamiento, posquirúrgico, lo que fuese. ¿Listo? Vamos culminando con esta última pregunta. Doctor, de frente a una uretrostomía, no antes hacer una cistotomía o depende de la historia clínica del paciente. Depende de tu paciente, doctora Maritza. Gracias por la pregunta. La cistotomía es válida cuando el cálculo está en la vejiga, ¿sí? O la estructura que está obstruyendo está en la vejiga. Pero si la estructura ya pasó a la uretra, es muy difícil entrar desde la vejiga a devolverla, ¿no? A veces puede pasar, normal, o sea, la maniobra como tal de devolver el material de la uretra a la vejiga está descrita en perros, ¿listo? En gato no se hace porque vas a romper la uretra, pero a veces puede pasar que en el sondaje, casi sin querer, puedas empujar el material de regreso. Si es un cálculo, un solo cálculo, podría llegarte a pasar. ¿Listo? Pero generalmente no va a ser la recomendación ni lo intentes porque ese forcejeo te va a romper la uretra. ¿Listo? Entonces, mejor irte de plano a una uretrostomía donde quede una ampliación de ese lumen uretral para que el cálculo pueda salir, ¿ya? Que tratar de sacarlo desde la vejiga o tratar de devolverlo, porque en el gato la uretra es muy delicada y si lo intentas hacer retropropulsión como en el perro, se te va a romper la uretra. Perfecto. El doctor Vargas nos pregunta, ¿dónde puedo obtener información del curso? Estimados, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video. Las personas que se encuentran en Facebook, acabamos de compartir un chat para que le puedan dar clic y que puedan ingresar a un WhatsApp para que puedan conversar con un ejecutivo. De la misma forma, la gente que se encuentra en enlace, doctor, quizás... Pero sí he trabajado en hospitales donde esto ha pasado. Entonces es ahí donde, o sea, cuando se vuelven a obstruir o hacen complicaciones, es donde hacemos la uretra del abdomen, ¿vale? Es donde ya se hacen complicaciones como estenosis de la uretra, ¿sí? Donde ya la uretrostomía quedó estenótica, no queda funcional, que son poquitos, pero te puede pasar, es donde hacemos la uretrostomía prepúbica, ¿listo? Donde ya tomamos la uretra y vamos a sacarla ya no por la región perineal, sino por el abdomen, ¿vale? Vamos a sacar la uretra directamente al abdomen. ¿Qué pasa? Que tiene un poco más de riesgo de infecciones ascendentes, de dermatitis química, pero es la opción que nos queda si el paciente continúa obstruyéndose. Perfecto. Doctor, de repente alguna última recomendación que les pueda dar a los médicos veterinarios con respecto a gatos con obstrucción, algo que de repente a usted le hubiera gustado conocer, que le hubiera Mm, agilizado mucho más el proceso técnico. que me hubiera agilizado el proceso técnico. De repente no sé dominar más la parte anatómica, de repente la Bueno, medicina eso interna. sí, o sea, una cosa es que antes el libro, también el mismo ejemplo, el libro de Fossum decía, siempre debemos hacer la incisión de la vejiga por el borde dorsal, entonces lo que lo posicionamos así, lo ponemos cómodo, lo exponemos, ¿no? Ya la recomendación ha cambiado, ya se sabe que no hace falta hacer esa exposición dorsal, ya se sabe que no hay que suturar en 2 capas, no hace falta. Entonces, eso sí, conocer bien esos principios sí me ha simplificado mucho la vida en cirugía de vejiga, me acorta los tiempos porque ya inmediatamente la extraigo, no hace falta de incidir por el borde dorsal, se puede hacer por el borde ventral,
suturo con un patrón simple continuo, monofilamento sintético absorbible, ojalá poliglecaprone para que se absorba rápido y disminuir el riesgo de cálculos y ya está. Eso me ha cambiado mucho los tiempos quirúrgicos en vejiga. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a todos los médicos que nos han acompañado. El día de hoy, a ver, permíteme a ver si es que no me equivoco. En gato. ¿Listo? Acá también tenemos mil cosas para poder hablar. Vamos a profundizar, obviamente, en el curso premium, Sí, sí, pero sí, la pero clase de mañana va a estar bien chévere también. vamos ¿Listo? a dar unos tips para cuidar el intestino, mejor dicho, espero que les encante. Perfecto, y mañana vamos a tener un invitado especial, además del doctor Felipe, vamos a tener un anfitrión que nos va a poder acompañar. Yo no los voy a poder acompañar el día de mañana, voy a estar de viaje, me estoy yendo al Congreso Médico Veterinario de Yucatán, Mérida. Voy a dar unas capacitaciones sobre marketing veterinario. Si en algún momento tengo la oportunidad de verlos, algunos de ustedes allá en persona, sería chévere. Y vamos a tener a un médico veterinario que además es docente, también tiene mucho conocimiento sobre felinos y nos va a estar acompañando, va a estar bien chévere. Hay una sorpresita para el día de mañana. Muchísimas gracias a todos médicos veterinarios, que tengan una excelente noche.